¿Por qué decía esta científica? Porque en la pubertad una niña está pasando por un momento a veces traumático, muy difícil en cuanto a la aceptación personal, difícil en cuanto a los cambios que está experimentando y que ya no es esa niña que era y se está convirtiendo en mujer. Y es una realidad que hay muchas mujeres que durante la pubertad pasan por una situación donde no le gustan los brazos, no le gustan las piernas, se da cuenta que los hombres ahora la empiezan a mirar de una manera distinta, ya con una connotación sexual, y eso puede generar un trauma, que es normal, si alguien ha pasado por eso es algo normal, que se termina superando, hay personas que tardan mucho más tiempo en superar que otras, pero es en ese momento de vulnerabilidad que las redes sociales vieron que era un momento perfecto para atacar el cerebro y quebrar psicológicamente a esas niñas. Y es ahí cuando yo me di cuenta de que detrás de esto realmente había todo un proyecto de ingeniería social que apuntaba a traducir por medio de las redes sociales, del contenido y demás, ciertas ideologías, ciertos postulados filosóficos y llevarlos a los niños y adolescentes que no tenían ese tipo de comunicación filosófica, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que comienzan a notarse desde el punto de vista de la psicología es que Instagram, Snapchat y TikTok, otras redes también, pero principalmente estas tres vamos a mencionar, comienzan a desplazar tipos de interacción física que es necesaria entre adolescentes. Es necesario. ¿Por qué es importante que los niños y adolescentes pasen tiempo con otros jóvenes? ¿Por qué es importante? Porque es parte de la activación de ciertas funciones cerebrales que tienen que ver con la sociabilización, que tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con el control personal, tienen que ver con muchas funciones que son muy útiles para la vida adulta, muy útiles, y que si no se desarrollan en la niñez y en la adolescencia, lo más seguro es que esas personas terminen siendo verdaderos inútiles cuando se trate de cuestiones sociales. Personas que van a tener muchos problemas para casarse, personas que van a tener muchos problemas para conseguir un trabajo y mantenerlo, personas que van a tener muchos problemas en la universidad. Por ejemplo, el caso del chico que salió a tirotear compañeros en la escuela en Georgia. Estuve leyendo bastante, anoche me quedé estudiando el perfil psicológico y es el perfil psicológico de un psicópata, de una persona que es producto de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los testimonios de sus compañeros dicen que el chico no tenía nada de sociabilización y que cuando se le hacían preguntas, cuando los otros compañeros trataban de interactuar, respondía con una o con dos palabras, lo cual hacía muy difícil el contacto físico. O sea, es un chico que lamentablemente tenía serios problemas psicológicos, que obviamente sus padres no lo vieron, porque cómo puede ser que el papá fue en Navidad y le regaló una escopeta, una R-15, ¿no? Es una locura eso. Saben que el papá ahora lo han metido en la cárcel por irresponsabilidad. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que hay papás que no se dan cuenta que sus hijos tienen serios problemas psicológicos, pero lo ven normal. Creen que, no, mi hijo está en el celular, está en el videojuego, está ocupado, y no se dan cuenta que en realidad están ante la presencia de una persona con serios problemas psicopatológicos y de sociabilización. Este es el primer problema. El segundo problema, las redes exponen en público el tamaño del grupo de amigos. Eso es algo muy grave también para los adolescentes. ¿Saben por qué? Porque cuando un adolescente sale del entorno familiar, se revela, pero a la vez se vuelve manso. Es algo muy curioso lo de los adolescentes, porque son rebeldes con los papás, pero con el entorno de sus amigos son muy mansos, porque quieren incorporarse a un nuevo entorno social. Ahora, ¿por qué las redes sociales son destructivas? Porque hay un mecanismo psicológico de incorporación social que queda en evidencia cuando uno se abre un perfil. ¿Y de qué manera? En las escuelas es brutal el trato que hay de acuerdo al rango que tengas de seguidores. Entonces, por ejemplo, si una persona, un joven, una chica adolescente solamente tiene 100 amigas, pero las otras tienen 200 amigas, en el nivel de popularidad está ¿dónde? En el piso. Ahora, esto ha pasado mucho en Argentina, ha pasado, conozco casos en Canadá, hay muchos casos en Estados Unidos, aquí en Colombia, seguramente que ha pasado también, pero una de las maneras en las cuales chicas adolescentes, que son muy difíciles las chicas adolescentes, especialmente entre ellas, pueden ser muy
muy malvadas en cierto sentido, uno de los mecanismos que chicas adolescentes usan para castigar a otras es dejarlas de seguir en masa. Entonces, organizan, por ejemplo, que toda la escuela deje de seguir a una chica determinada. Pero de repente esa chica se encuentra en el fondo de la escala social y ¿qué hace? Se suicida o se deprime. Ese es el problema. Yo conozco muchos casos de chicas que se han suicidado por el mero hecho de que toda su clase las dejó de seguir y las comenzaban a castigar. O por ejemplo, en las redes sociales, en Instagram, entre chicas de 13, 14, 15 años es brutal la comunicación que hay por el nivel de críticas hirientes que realmente perforan la autoestima, y por eso se dice que Instagram, por ejemplo, es la peor red social para chicas adolescentes. De hecho, se recomienda que no deberían tener redes sociales. Ahora bien, y somete su apariencia física a las duras mediciones de los me gusta y los comentarios. Esto es la aceptación social. ¿Cuál es el mecanismo de aceptación social? Es un mecanismo por el cual cuando una persona sale, un joven sale de su familia, entra en un nuevo entorno de amigos, de grupo social de adolescentes, que puede ser la escuela, que puede ser la iglesia, pero hoy en día eso se está cuantificando. Y eso es un error enorme. ¿De qué manera se cuantifica? Por los me gusta, por los comentarios, por el número de amigos. Hasta el punto de que Instagram reveló que las chicas adolescentes borran sus posteos si no llega a 100 me gustas. Si no llega a 100 me gusta, borran el posteo. ¿Por qué? Porque lo ven como un castigo social en este mecanismo, que las está afectando psicológicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante remarcar esto nuevamente, que se nos prometía democratización del conocimiento, pero en realidad es algo muy curioso. Se han hecho estudios muy interesantes y saben ustedes que hoy en promedio la gente sabe menos que cuando no existía el Internet. ¿Sabían ustedes eso? Se han hecho muchísimos estudios y el nivel de conocimiento de política, de la Constitución, de leyes, de temas que afectan a la sociedad es menor hoy que hace 20 o 30 años. Miren ustedes qué interesante, cuando hoy tenemos el Internet, cuando hoy tenemos las redes sociales, cuando hoy tenemos muchas facilidades para investigar y la gente sabe menos, qué curioso. ¿Y eso por qué? Porque en realidad estamos entrando en una espiral de control y de manipulación ante el cual uno tiene que estar muy atento para no caer víctima tampoco de esta situación. Cuando las redes sociales introducen sus tecnologías, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen, sí o sí, porque esto es imposible realizar algo sin una visión. Por ejemplo, una compañía automotriz, cuando produce sus autos y diseña sus vehículos, tiene una visión. Y de acuerdo a esa visión es el tipo de prototipo que va a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una compañía no tiene como visión a la familia, nunca va a producir vehículos que sean acordes a una familia, especialmente una familia numerosa, ¿no? No todas las compañías lo tienen, pero se entiende cuál es el pensamiento. Ustedes sí o sí tienen que tener una visión de lo que es el ser humano. Las compañías tecnológicas comenzaron a incorporar a una serie de ingenieros y de personas y de psicólogos y de expertos en humanidades y en recursos humanos que lamentablemente venían totalmente ideologizados de la universidad. Y fíjense que hace 20 años se creía que muchos de los estudiantes que pasaban por facultades donde les llenaban la cabeza de posmodernismo y de socialismo y de progresismo y de globalismo, muchos creían, no, pero una vez que esa gente se case, va a madurar. Porque eso pasó en los 70. En los 70 estaba lleno de hippies por todos lados, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Cuando el hippie conocía a otra hippie y se casaban, tenían hijos, tenían un choque con la realidad y se volvían conservadores. Es muy curioso. Hay un estudio muy interesante que se hizo en los Estados Unidos, porque ustedes recuerdan que, bueno, acá muchos de nosotros no somos de esa época,
pero los que son más grandes recordarán que, o lo saben porque fue un evento muy importante y lo hemos escuchado, el evento de Woodstock en Nueva York, donde hubo un evento de no sé cuántos días, donde fueron los Beatles, fueron los Rolling Stones, todas las bandas más importantes, fueron cientos de miles de personas, la mayoría de todos esos eran hippies, libertinos. Bueno, se hizo un estudio muy interesante en los Estados Unidos para hacer un seguimiento a esas personas, para ver cuál era su visión política después de tantos años, habían pasado ya más de 30 años, qué era de la vida de esas personas que en ese momento tenían 18, 19, 20 años, y con qué se encontraron, que se habían casado, que tenían trabajo, que iban a su iglesia, que eran conservadores, que votaban a los republicanos. Y, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Que esta gente que era libertina total no apoya a Hillary Clinton, eran todos con Trump, por ejemplo. ¿Qué pasó? Bueno, les chocó la realidad. De hecho, en Canadá hay un dicho que es muy curioso. En Canadá se dice que la gente vota al Partido Socialista o al Partido Liberal de Trudeau hasta que cumplen 35 años. Cuando ya tienen que pagar los impuestos, la casa, cuando los hijos, esto, aquello, se vuelven todos conservadores. Curiosamente, se vuelven conservadores. ¿Por qué? Porque les toca la realidad de la vida. Porque es muy fácil ser socialista cuando tiene la edad uno de Greta Thunberg, claro, así cualquiera, yo soy socialista, total, no tengo nada. Ah, pero cuando tengas que empezar a trabajar, a pagar impuestos y demás, ahí te va a empezar a doler el bolsillo y la billetera. Pero ¿qué pasó? Curiosamente, muchos sociólogos decían, cuando todos estos jóvenes que salen deconstruidos de la sociedad se choquen con la vida, van a madurar y van a dejar esas ideologías de lado. ¿Y qué pasó? Pasó lo contrario. Todos esos jóvenes que habían sido ideologizados en estas facultades terminaron en fundaciones como la Fundación Open Society de Soros, en la Fundación Bill y Melinda Gates, terminaron en las Naciones Unidas, en la Organización Mundial para la Salud, en la UNESCO, terminaron en organismos internacionales muy importantes donde comenzaron a introducir esas ideologías y traducirlas a políticas públicas. Ese es el problema, es el problema fundamental. Cuando de repente tenías un recurso humano gigantesco, porque si yo hace 40 años quería imponer el feminismo en Colombia, iba a ser muy difícil, porque no tenía el capital humano para realizar algo de esa envergadura. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día es muy fácil ir a la Universidad de los Andes, por ejemplo, y comenzar a contratar a psicólogos deconstruidos, a sociólogos, a personas que han ido a esta u otra facultad, y yo ya tengo todo el capital humano que necesito para, por ejemplo, perpetuar los ideales de Soros en Colombia. Es muy fácil. Entonces, y aquí viene lo importante, las grandes compañías tecnológicas comenzaron a adoptar todas, incluso Twitter, ¿no? Todas comenzaron a adoptar una cierta visión del ser humano que iba acorde a la ideología posmoderna que llamaba al ser humano a deconstruirse a sí mismo. Todas adoptan la ideología del género, los principios de la inclusión, la diversidad, la igualdad, las cuotas raciales, las cuotas de género, el cupo trans, se llenan de eso y comienzan a diseñar algoritmos y a diseñar todo un sistema de comunicación basado en esos principios. Por ejemplo, si ustedes van a Google y ponen pareja blanca, pareja de personas blancas, un matrimonio blanco, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer negros, van a aparecer lesbianas, van a aparecer homosexuales. Si aparecen blancos, son dos homosexuales casándose. Es impresionante, lo van a buscar. Lo mismo para un montón de otras cosas, como los algoritmos están entrenados para imponer los principios de la inclusión, la diversidad y la igualdad. Y aquí viene un tema fundamental, porque dentro de las Naciones Unidas, ustedes saben bien y han escuchado mucho hablar de la Agenda 2030, pero dentro de la Agenda 2030 podemos nosotros vislumbrar algunos pilares fundamentales. Uno de ellos es el control poblacional, ¿no? Otro pilar fundamental dentro de la Agenda 2030 es un nuevo paradigma del ser humano, que está muy bien enmarcado en el objetivo 5 y el objetivo 10, pero luego que se repite a lo largo de los objetivos y que tiene que ver con la identidad de género. Es decir, ya tenemos que comenzar a concebir al ser humano según un nuevo entendimiento, un nuevo paradigma.
de ser humano. De hecho, el proyecto basura de ley que presentaron sobre toda esta cuestión de los niños trans aquí en Colombia era un cambio de paradigma, por eso era un proyecto de ley peligrosísimo, peligrosísimo. Hay un medio aquí en Colombia muy mentiroso que se llama La Silla Vacía, y ellos hicieron un artículo donde lo mencionaron a Jonathan, a Camila, a mí, a varios más, pero cuando ellos me hicieron la crítica a mí, ni se refirieron a lo que yo había hablado en mi conferencia. Miren lo que es ser cobarde y mentiroso. Ni siquiera se refirieron a lo que yo había hablado, que eran los archivos de la Asociación Mundial de Medicina Transgénero que se acababan de filtrar, donde los mismos doctores, que son los que ponen los estándares que iban a adoptar aquí en Colombia con esa ley, los mismos doctores decían estos son experimentos humanos, estos niños y adolescentes no tienen la capacidad de consentir, estamos cometiendo un crimen, bueno, tenemos que ver la manera de cómo podemos establecer marcos legales para protegernos, estamos causando un daño irreversible, se nos están muriendo los niños, se nos están suicidando como consecuencia, pero bueno, hay presión de las farmacéuticas para seguir metiendo. Es decir, es increíble la cantidad de información que hay y con esa información todos esos médicos deberían estar en la cárcel. Bueno, ¿qué hacen aquí legisladores en Colombia? Quieren imponer eso mientras que en Inglaterra ya lo están prohibiendo, en Suecia lo están prohibiendo, en Estados Unidos ya lo están prohibiendo, porque son daños irreversibles y mortales para todos esos niños y personas, adultos y adolescentes. Y yo hablé de eso en mi conferencia, les demostré con datos. De hecho, fue muy gracioso como comencé yo, porque mucha gente se quedó pensando qué iba a decir este. Muchos de los LGBT que estaban ahí pensaron que yo era uno de ellos, porque yo dije, yo vengo aquí desde Canadá a hablar en nombre de la comunidad LGBT, así comencé. Porque la comunidad LGBT es la que más discriminación ha padecido, la comunidad LGBT es la que más ha estado sufriendo, la comunidad LGBT es la que es la verdadera víctima de todo esto. ¿Por qué? Y ahí empecé, les están castrando, les están amputando órganos, no tienen oportunidad de recibir terapia psicológica. Yo no sé cómo habrá sido la cara de los que estaban ahí atrás, no todos estos activistas. Pero esa es la cuestión. Bueno, ¿qué dijo La Silla Vacía? La Silla Vacía dijo cualquier cosa, dijo que era youtuber nomás. Claro, no van a decir que tengo doctorado porque ahí la gente me va a tomar serio, no hay que decir que es youtuber, ¿no? Pero bueno, este es el problema fundamental, que hay un nuevo paradigma que se busca imponer desde todos los organismos, desde las Naciones Unidas, desde el Foro Económico Mundial, desde los acuerdos de la paz en Colombia, porque es por los acuerdos de la paz como entró la ideología de género en este país. Ahora, en esa época a mí me hubiera gustado meterme aquí en Colombia e ir a entrevistar a los guerrilleros y decirle, bueno, miren, el acuerdo de la paz dice que las personas LGBT tienen derecho a autopercibirse de acuerdo a alguna identidad que no sea impuesta por el heteropatriarcado. ¿Qué significa eso? Y me dice, pero, señor, yo no sé ni qué es eso. Ni sé por qué está en el acuerdo de paz, porque hasta ellos se darían cuenta que no tiene nada que ver con el acuerdo de paz. Bueno, eso lo metió Soros, lo metió la Open Society dentro del acuerdo de paz. Fue un acuerdo no para pacificar, fue un acuerdo para blanquear a los terroristas. Yo no sé, mira, las cosas hay que decirlas y hay que preguntarlas. Yo no sé cuánto dinero del terrorismo y del narcotráfico habrá recibido la Open Society de Soros. ¿Por qué ese interés de tratar de blanquear el narcotráfico y el terrorismo en Colombia? ¿Por qué ese interés? Soros es un personaje muy curioso y muy simple para entenderlo. Él se mueve por dinero nomás. Si genera dinero, él va por ahí. Si no genera dinero, lo suelta. Si es así, que si es un millonario, no es tonto el hombre, ¿no? El hombre es filántropo porque le conviene. Bill Gates y todos estos tipos son filántropos, no porque tienen tanto dinero que no quieren no saben qué hacer, no, lo donan para ganar más dinero. El caso de Bill Gates es muy obvio, ya es demasiado obvio. Por ejemplo, el hombre dice, hay que vacunar a todo África, ¿no? Yo soy el benévolo de África, vamos a vacunar a África, voy a donarle tanto dinero a la Organización Mundial para la Salud para que vacunen a África, y cuando nos damos cuenta que todas las vacunas son de sus compañías. Y el hombre se hace hipermillonario y encima no paga impuestos porque lo donó. Peor de todo. Muy bien. Hay una cuestión que es fundamental aquí. Ya para el año 2022 vemos estadísticas que yo la corregí porque acaba de salir algo nuevo. Para el año 2022, el 19,7%
de la generación Z nacida después del año 97 se declaraba LGBT. Es algo gravísimo. ¿Por qué acá dice 22,3? Porque se hizo nuevamente esta encuesta en el 2023 y este es el último dato. El 22,3%, o sea, casi el 25%, de 100 jóvenes, 25 se declaran no binario, género fluido, queer. Eso es algo muy grave. ¿Qué está pasando? Aquí ven un dato objetivo de cómo están ideologizando a una generación. Y es aquí donde nosotros tenemos que ver el lugar y la función que cumplen las redes sociales. Este mapa que les voy a mostrar es fuertísimo. Porque este mapa son las clínicas de transición para menores del año 2014. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el 2014 comenzó a pasar algo único que no se había visto nunca? Chicas, especialmente, pero también varones, que comenzaron a transicionar, que nunca habían tenido un problema, que se comenzaron a enfermar. Y mi gran pregunta es, ¿qué es lo que en ese momento era, qué es lo que los está enfermando? Porque acá ya no estamos hablando de lo que nosotros teníamos en la literatura científica. Aquí ya no tenemos problemas de abuso, problemas de rechazo, problemas de todo lo que se da en un niño con trastornos de identidad de género. Hay algo nuevo aquí. ¿Qué es lo que los está enfermando? Bueno, la respuesta es las redes sociales y vamos a ver por qué. Pero aquí van a ver un dato concreto. Año 2014, en Estados Unidos, en ese momento habían solamente 2 clínicas, una en Virginia y otra en el Hospital de Niños de Boston, para transición de género. Entonces, en Norteamérica había que ir a Boston o había que ir a Virginia y de hecho gente de estos países en esa locura a veces llevaban a sus niños ahí para hacer transición. Era la única posibilidad que había. Año 2022. Esto se convirtió en un negocio gigantesco, ¿no? Esto se ha convertido en un negocio tan grande. Primero, hay una demanda gigantesca. Segundo, hay un negocio gigantesco y el negocio es tan grande que incluso Planned Parenthood, que históricamente se dedicó al negocio del aborto, hoy en día le está poniendo más dinero al negocio de la transición de género. ¿Por qué es eso? Porque sale mucho, da mucho más dinero. ¿Por qué da mucho más dinero? Porque una mujer va a hacerse un aborto y un aborto puede costar $500, un aborto químico hasta $5.000 de acuerdo a la etapa de embarazo. Pero no es que una mujer dice, bueno, yo me voy a abortar todos los meses. Eso no existe. Hay casos de mujeres que han abortado muchas veces, pero no es que yo tengo una clienta de Planned Parenthood y yo le digo, bueno, cuando te quedes embarazada el otro mes ven de vuelta y así sucesivamente. No, no existe eso. Ahora bien, ¿qué pasa con las clínicas de transición de género? Que todos estos niños, para poder frenar el proceso de la pubertad, y cuando ya la pubertad ha pasado, en el caso de varones, para poder frenar los efectos de la testosterona, ¿qué hay que hacer? Hay que hormonizarlos todos los meses. Y en el caso de las mujeres, en el caso de la mujer, hay que inyectarles testosterona para balancear y masculinizar ese cuerpo y hay que bloquear constantemente el estrógeno y la progesterona. Y en el caso del varón hay que bloquear la testosterona todo el tiempo e inyectarle estrógenos, no les dan progesterona porque inyectan estrógenos, hasta que le realizan una amputación de las gónadas sexuales, de las glándulas. Entonces, cuando les amputan, por ejemplo, en el caso del varón, los testículos, en el caso de la mujer, los ovarios, los tienen que seguir hormonizando porque si no se mueren. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos las hormonas para que funcione el hígado, el riñón, el cerebro, el corazón, todos los órganos del cuerpo humano. ¿Y qué pasa? Se vuelven, obviamente, clientes de por vida. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta aquí en Colombia, que es el mismo número que en Estados Unidos, en Argentina y en Canadá y en todos lados, porque las farmacéuticas son las mismas? ¿Cuánto cuesta para una persona así, o un niño, supongamos, llevar adelante ese proceso por mes? Cuesta $5.000. $5.000 por mes, que el gobierno de aquí de Colombia tiene que pagar. En Argentina, imagínense, en países donde hay grandes necesidades económicas, donde tenemos personas con cáncer, con enfermedades muy graves, y que no hay atención médica porque hay que cubrir los derechos humanos. Esto es algo criminal, ¿no? En total, se calcula que una persona
que comienza la transición y generalmente se mueren o se suicidan para los 40 años, 35, 40 años, porque eso es el máximo de expectativa de vida. Para ese entonces, el pronóstico que se hacen es que han generado $1.300.000 por caso. Entonces, cuando Planned Parenthood vio eso, dijo, a ver, si 300.000 personas hacen la transición de género, hay que multiplicarlo por $1.300.000. Es un negocio. Es tanto el negocio que BlackRock, miren esto, que BlackRock, la compañía, el fondo inversor más grande del mundo, pronosticó que de todo lo que uno pueda invertir para el año 2030, lo que más va a remunerar son las inversiones en transiciones de género. Entonces, en sus rondas de inversores, ellos le decían, inviertan en transiciones de género, porque eso va a generar muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque se pronostica que más y más y más niños van a pasar por la transición. Ahora, aquí hay un problema fundamental. ¿Por qué? Porque BlackRock dice hay que invertir en transiciones de género. Ahora, cuando nosotros vamos a las compañías, a las farmacéuticas que producen todos estos bloqueadores hormonales y hormonas sintéticas, cuando vamos a los dueños, ¿quién es el dueño mayoritario? BlackRock, muy bien. Entonces, BlackRock gana con sus propias compañías. Ahora, cuando nosotros vamos a YouTube, vamos a Facebook y vamos a Instagram, ¿quién es el dueño mayoritario de estas redes sociales? BlackRock. Ahora, si, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, Colombia va a poner esta ley para asegurarle a los niños la transición de género, BlackRock y Planned Parenthood, que a su vez Planned Parenthood recibe financiamiento de BlackRock. Está en todos lados BlackRock, ¿no? Por eso lo vamos a nombrar. Hay muchos más, pero vamos a nombrarlo a ellos porque es el más fácil, está en todos lados. Pro Familia, en Colombia, dice que es Planned Parenthood, ¿no? Está el negocio de la ideología de género en Colombia. Entonces van a un político, van a Petro, van a un político de pacto histórico y le dicen, miren, les vamos a dar tantos millones de dólares para que ustedes promuevan esta ley, porque eso nos va a generar un dineral gigantesco, porque Colombia tiene petróleo, Colombia tiene minerales, tiene oro, Colombia tiene el pueblo colombiano que paga impuestos, entonces de ahí se lo vamos a sacar. Tienen que crear esa ley, ¿no? Y aquí viene un problema fundamental. Vienen estos payasos, ponen la ley y aparece Camila, aparece Jonathan, aparecen activistas, aparezco yo, aparezco Agustín Laje, le tiramos la ley. ¿A quién le tiramos la ley? A BlackRock. Y es cuando ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Porque en realidad, cuando nosotros hacemos todo este activismo, no lo hacemos por ir en contra de BlackRock. A mí ni me importa BlackRock. Lo hacemos por defender la familia, los valores, nuestra fe, nuestra cultura. Pero hay que tener en cuenta que hay jugadores muy grandes detrás que pierden millones de dólares. Le voy a contar otro ejemplo. En Bolivia, las Naciones Unidas le obligó al país el introducir 4 pilares en la reforma educativa. Y el cuarto pilar era educación sexual integral. Y en ese momento, cuando se estaba debatiendo, ustedes tienen que pensar, Bolivia, gobierno de Evo Morales, socialista del siglo XXI, Foro de San Pablo, alineado con toda esa locura, un gobierno dedicado al narcotráfico, ¿no? No muy diferente a lo que está pasando en Colombia o Venezuela. ¿Y qué pasa? Resulta que un pastor de allá de Bolivia tiene una idea genial. Él va al Ministerio de Educación y pide hablar con el ministro de Educación. Pide hablar con el ministro de Educación. Y no, que no se puede. Ustedes saben, ¿no? Cuando hay una cosa muy curiosa en las culturas colombinas, que yo he notado, esto no lo digo con ningún ánimo de ofender ni nada, ya me van a acusar de xenofóbico, racismo, la silla vacía, pero a mí no me importa. Pero es curioso que cuando una persona que ha surgido de las clases populares en Perú, en Bolivia, no sé si pasa en Colombia, ustedes me van a decir, pero de repente esa persona la pone en un puesto de poder y esa persona se cree que es el Inca, el emperador del imperio Inca, ¿no? Se le suben los humos. No sé si pasa por acá, pero yo lo he visto mucho en otros lados.
personas insufribles para tratar, porque de repente se creen que son los reyes del mundo. Bueno, ese era el ministro de allá de Educación de Bolivia. Y este señor, un señor muy bueno, este pastor muy humilde, él es indígena y habla aymara. Y él sabía que el ministro de Educación era aymara, por eso se había puesto el penacho, ¿no? Cuando le dieron un poquito de poder. Y resulta que cuando se quedó a esperarlo en la puerta y cuando iba saliendo, le habló en aymara. Y el ministro de Educación se dio vuelta y le respondió, claro, uno de los míos, ¿no es cierto?, del pueblo, y se pusieron a conversar y le dijo, mire, hay un problema con la educación sexual, nos podemos reunir con usted porque tenemos muchas preocupaciones. Bueno, venga mañana a tal hora, listo. Y al otro día, esto yo sin saber nada, yo me enteré mucho después, vienen con este libro y le dice, ministro, usted tiene que leer este libro, lea este libro porque le explica lo que es el cuarto pilar que quiere poner las Naciones Unidas aquí en Bolivia. Bueno, el señor va y leyó mi libro. Y resulta que cuando leyó mi libro, él fue a Evo Morales y fue al círculo ahí del gobierno y les dijo, miren, según este libro de educación sexual hace esto, esto y enseña esto y esto. Y dijeron, nosotros no podemos poner esto acá, porque si llegamos a poner esto acá, el pueblo boliviano nos mata. Porque el pueblo boliviano es muy defensor de la familia. El pueblo boliviano, como en todos lados, no me toquen los hijos, porque ahí te ponen una dinamita, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo el gobierno de Bolivia? Tiró el proyecto educativo de las Naciones Unidas. Y el cuarto pilar, que fue un triunfo gigantesco. Yo me enteré después de eso, ellos me escribieron y me contaron toda la historia. Pero hay algo muy interesante aquí, porque las Naciones Unidas ya habían impreso los libros, ya habían puesto el dinero, habían invertido millones para todos los libros de educación sexual para Bolivia y se tiró todo a la basura. Entonces, uno se encuentra, la verdad que la verdad que son las grandes batallas que uno gana sin saberlo, ¿no? Son las batallas que Dios quiere que uno las gane sin enterarse, porque la verdad que Dios tiene que hacer esas cosas. Pero aquí nuevamente nos encontramos ante el mismo problema. Las editoriales, los medios de comunicación, todos los que habían invertido se les cayó el negocio y perdieron muchísimo dinero. Y saben que ese dinero lo perdieron por el trabajo nuestro. Entonces uno se vuelve en enemigo. Y lo que quiero hacerles entender también es que no es yo soy el enemigo, ¿no? O que Camila y Jonathan que estuvieron ahí son los enemigos, o Agustín Laje, no. En realidad somos todos nosotros los enemigos. Todos somos parte. Nos miran con un nivel de enemistad muy grande, que tratan de amedrentarnos, que tratan de cancelarnos, que tratan de meternos miedo, y no tenemos que tener miedo. Primero porque somos un montón, miren toda la gente que somos acá, ¿no? Hay gente que incluso no pudo venir porque hasta último momento no se sabía nada del paro, pero había muchísima gente que iba a venir de otras partes, que iba a viajar, pero aquí estamos, porque en realidad somos la mayoría, por más que ellos tratan, lamentablemente, de destruirnos por medio de todos los medios que tienen. Miren, a partir del año 2012 comienzan a explotar los casos de transición de chicas adolescentes, lo cual coincide con el ingreso del celular en la vida de adolescentes y las redes sociales. Esto es terrible. Transición de chicas adolescentes a lo largo de los años, miren cómo va aumentando. Miren esto. Desde el 2014 hasta el 2019, que son las cifras oficiales de una sentencia de la Corte Suprema de Inglaterra, hubo un incremento de 1.460% en varones y 5.337% en chicas adolescentes. Aquí estoy hablando de chicos y chicas que no presentaban problemas de niños, es decir, personas que se enfermaron durante la adolescencia, principalmente por medio de las redes sociales. No, aquí está lo que yo les comentaba de $1.300.000 por persona. Esta psicópata del medio es una doctora de un hospital en Nueva York que todas las semanas postea fotos con las chicas adolescentes que transicionan. Que las dos parecen raras porque las viven hormonizando con testosterona, con bloqueadores hormonales, entonces adquieren raros rasgos donde uno no sabe qué son, ¿no? Por eso se hizo muy famoso el no binario. ¿Por qué el género no binario se hizo famoso? Porque estas chicas comenzaron a darse cuenta
que no podían masculinizarse, que no pasaban como hombres tampoco. Y entonces no eran ni varones ni mujeres. Y se popularizó el no binario. Pero miren qué crimen que les amputen los pechos. El bloqueador hormonal Lupron, en el año 2018, que es la última vez que ellos publicaron, generó 726 millones. Pero, debido al incremento de casos, a esto hay que multiplicarlo por 4. Es decir, por año están generando solamente en los Estados Unidos entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Con un solo medicamento. Miren lo que es esto. Es un negocio gigantesco, gigantesco. Síntomas previos a la transición de estas chicas adolescentes. Problemas sociales, aquí tenemos el internet, las redes sociales, ansiedad. Vamos a ver